exponerles o voy a presentarles un caso clínico, ¿ya? Que nos sirva de sustrato para ir evaluando y ir fortaleciendo los conocimientos que hasta este momento tienen. ¿Listo? Vamos a ver. Estamos. Compartir. Un momentito, por favor. Tenemos un poquito de problemas. A ver, ¿qué es lo que está pasando con esta máquina? Bien, tenemos el tema. Vamos a ver. Edgar, ¿me has habilitado para compartir pantalla? Sí, permiso. No parece. ¿Qué ha pasado con esto? Intente ahora ver. A ver, por favor. Vamos a ver. Creo que tenemos dificultades. Vamos a dejar constancia de que estamos grabando, ¿eh? Sí, ya está grabando. Ah, ya, listo. A ver. No está saliendo. ¿Está cargando? Sí, ya se puede observar. Muy bien, vamos entonces. Aquí. Listo, ¿cargó? ¿Sí? ¿Cargó? Pantalla, doctor. Muy bien, ok. Entonces lo que les traigo es este caso, ¿ya? Es un caso clínico. Se trata de José Silva, de 55 años de edad, masculino, que es estibador, procede y vive aquí en Arequipa, y tiene un tiempo de enfermedad que nos informa de 4 años de evolución. Los signos y síntomas principales es el aumento del volumen de la región inguinal izquierda. Tiene un inicio brusco, el curso progresivo. Este paciente menciona que tras levantar los sacos de papa, aproximadamente estos sacos de papa pesan pues cerca de 100 kilos. El reglamento menciona que debe ser solo 60, pero esos reglamentos han quedado en el papel y siguen presentándose sacos de 100 kilos. ¿Ya? Dice que al trascargar este peso presenta dolor continuo en la región inguinal izquierda, que al transcurrir los días nota incremento de volumen de dicha zona, que se va acentuando conforme pasa el tiempo. Nota además que cuando se pone en decúbito dorsal, desaparece. Ha aprendido también a hacerse masajes que consigue el mismo efecto. El dolor ha desaparecido, pero el incremento de volumen se ha acentuado cada vez más
que llega inclusive hasta parte del escroto. Este es el motivo por el cual acude a consulta de cirugía. Dentro de los antecedentes, dentro de las funciones fisiológicas, tiene apetito conservado, seno normal, sueño totalmente normal, las orinas de caracteres normales y las heces aparentemente normales. Es nacido de parto eutóxico, desarrollo aparentemente normal, inmunizaciones completas. En cuanto a alimentación, 3 veces al día, pero tiene una peculiaridad, que es a predominio de carnes rojas y carbohidratos. Este pacientito es bastante sano, no fuma, toma café, té, no consume alcohol. Y dentro de los antecedentes patológicos, tampoco no tiene ninguno. No hay enfermedades anteriores, no hay intoxicaciones, alergias, RAMS, no hay nada. Entonces, esta es la única molestia que tiene el paciente y en el examen físico, lo que encontramos en el examen general está en regular estado general, regular estado de hidratación y nutrición. Tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, una presión arterial de 100 sobre 80, la temperatura de 37 grados, peso 65 kilos y la talla de 1,55. No hay muchos datos negativos en la historia. Vamos al examen físico preferencial. Tiene un abdomen asimétrico y móvil con la respiración, globuloso, sin circulación colateral, blando y depresible. No se palpa visceromegalias. Se aprecia aumento de volumen de la región inguinal izquierda que compromete escroto. No doloroso la palpación superficial. Murphy negativo, Masburn negativo, Robson negativo. Los ruidos hidroaéreos están presentes en intensidad y frecuencia. Y sobre la tumoración no hay ruidos agregados. Esta tumoración es reductible a taxis y aparece a Valsalva. A la maniobra de Landívar no aparece tumoración y a la maniobra de Andrews la tumoración en su emergencia choca la punta del dedo examinador. Bien, con esta historia, ¿qué podemos aseverar? A ver, Erlinda. Sí, doctor. Bueno, yo por las maniobras más bien que le hicieron a nivel abdominal, sospecharía de una hernia inguinal indirecta. Una hernia inguinal izquierda indirecta, ¿no? Realmente el diagnóstico salta a leguas, ¿no? ¿Cuál sería la base fundamental para mencionar que se trata de una hernia, Erlinda? Bueno, basándonos en la definición de una hernia, ¿no? Básicamente que va a ser una protrusión de un contenido abdominal, un contenido anatómico, por un orificio anatómico, que en este caso vendría a ser el orificio profundo del conducto inguinal, ¿no? Ya, muy bien. Erika, ¿qué otras características podrían sustentar nuestro diagnóstico? Erika. En la historia de la enfermedad podríamos sustentarlo también con el fenómeno herniario que nos comenta. Muy bien. ¿Qué cosa es el fenómeno herniario? Es cuando hay protrusión al esfuerzo y cuando no hay protrusión al descanso. No hay protrusión. Desaparece cuando hay el reposo, ¿no? O Sí. se utiliza alguna forma de masaje que va a provocar que desaparezca esta tumoración. A eso se llama fenómeno herniario. Muy bien, están muy bien ubicados. Entonces, el concepto es claro. Es una tumoración, es una protrusión del contenido intraabdominal a través de un orificio anatómicamente conformado de carácter congénito o adquirido, ¿no? Entonces, ese es el concepto básico que debemos llevar
de lo que es una hernia a cualquier nivel de la pared abdominal, ¿no? Luana, aparte de la región inguinal, ¿en qué otros sitios o en qué otros lugares de la pared abdominal podría existir una hernia? Puede darse una hernia de Spiegel. Una hernia de Vamos a ver. Spiegel. ¿Qué cosa es una hernia de Spiegel? Es una hernia que se presenta al nivel del músculo de los rectos, que no es tan frecuente a diferencia del inguinal. De la inguinal. ¿Qué referencia anatómica tenemos ahí para mencionar que es una hernia de Spiegel? Como indiqué, tenemos el músculo recto. Si no me equivoco, es como un costado del músculo recto. Ya. ¿Tú sabes qué es la arcada de Douglas? No, doctor, no lo recuerdo. Joel, ¿podrías mencionar qué cosa es la arcada de Douglas? Joel, Sí, doctor, ¿sí me escucha? ¿qué es la arcada de Douglas? También llamada línea arqueada, línea arcuata, ¿no? Bueno, es la porción, bueno, sabemos, ¿no? Que la vaina, los músculos rectos están recubiertos en su porción superior están envueltos, ¿no? Tanto anterior como posteriormente, pero ya en la parte inferior, o sea, hay una zona de transición donde solo hay un recubrimiento anterior, ¿no? Entonces queda una zona de debilidad que se conoce como... Y esto, ¿qué tiene que ver con el tendón conjunto? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué tiene que ver con el tendón conjunto? Elsa. Sí, doctor. El tendón conjunto básicamente es una inserción de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. ¿Ya? ¿Alguien que opine acerca del tendón conjunto? ¿Qué es lo que pasa? Para dar origen a esta estructura como se llama la línea arcuata o la arcada de Douglas. ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿Quiere participar? A ver. Bien, creo que es importantísimo recordar parte de la anatomía de la pared abdominal, ya que es pues el sustrato anatómico que va a explicar bien lo que es las hernias, ¿no? En la pared abdominal. A ver, veamos dónde está hernias. Pared abdominal. Vamos a ver. Bien, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que tenemos? Si nosotros hacemos un recuerdo anatómico, la pared abdominal, si empezamos a expresar los planos que encontramos de la superficie a la profundidad, primero vamos a tener la piel, posteriormente el tejido celular subcutáneo, por debajo de él vamos a tener la aponeurosis superficial del abdomen, que no es más que la aponeurosis del oblicuo mayor. Debajo de este vamos a tener el plano muscular, ¿no? En la zona medial tenemos los músculos rectos y en la zona lateral tenemos el oblicuo mayor, por debajo del oblicuo mayor el oblicuo menor, debajo del oblicuo menor el transverso. La parte aponeurótica del transverso y del músculo oblicuo menor se llegan a fusionar para conformar el tendón conjunto, ¿ya?
Y este tendón conjunto discurre como tal algunos centímetros para luego tener una división en dos hojas. Esto sucede por encima de la cicatriz umbilical. Una hoja posterior que va detrás del músculo recto y una hoja anterior que va por delante del músculo recto. Entonces estamos viendo ya la formación del estuche de los rectos, ¿no? Con una pared posterior y una pared anterior por encima de la cicatriz umbilical. Pero por debajo de la cicatriz umbilical no sucede esto y todo el tendón conjunto discurre hacia la línea media por delante del músculo recto. Entonces, esa interfase, esa porción del músculo recto que no está cubierto en su parte posterior por aponeurosis, justo ese límite, a eso se le llama la arcada de Douglas. Entonces va a haber una especie de bolsón, de una apertura entre el músculo y la aponeurosis posterior del abdomen. Y es ahí la zona de debilidad por donde puede introducirse las vísceras y ocasionar un fenómeno herniario, ¿no? Fenómeno herniario. Entonces, a eso se le llama la hernia de Spiegel. Entonces, es una hernia interna que en algunas oportunidades puede aflorar elevando el tendón conjunto en una línea paramediana y vamos a obtener una zona que puede aumentar de volumen y llevarnos a la aparición de una tumoración en dicha zona. Por lo general no sucede eso, ¿ya? No sucede. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se suscita esta hernia por lo general solo presenta dolor abdominal. Y este dolor abdominal puede confundirse con la sintomatología de una apendicitis aguda. Así que cuando hablamos de hernia de Spiegel, a veces es un hallazgo quirúrgico y no es el diagnóstico inicial de cuando empezamos a manejar este paciente. Entonces, vean la importancia que tenemos que hallarle a la revisión anatómica de la pared abdominal para poder entender. Si nosotros hacemos una evaluación, toda estructura que perfora la pared abdominal puede ser origen de un proceso herniario. Por ejemplo, Edgar, a nivel del epigastrio, ¿qué proceso herniario podemos encontrar? Hernias epigástricas. Las hernias epigástricas. ¿Y alguien puede mencionar cuál es la causa o cuál es el fundamento por las cuales puede aparecer una hernia epigástrica? A ver, muchachos, participen, porque si no voy a pensar de que están totalmente desubicados en el tema. Doctor, ¿podría ser la alteración de la decusación de fibras aponeuróticas? Claro que sí. En este desplazamiento del plano aponeurótico, como es la hoja anterior y la hoja posterior del estuche de los rectos, al llegar a la línea media, las fibras anteriores se profundizan para convertirse en fibras de la pared posterior del estuche de los rectos del lado contralateral. Y entonces ahí es donde se puede producir un entrecruzamiento de fibras. A eso le llamamos la decusación de fibras aponeuróticas en la línea media, ¿ya? Y esta decusación puede ocasionar la presencia de pequeños agujeros que es plausible de que se traduzca en un inicio de una hernia epigástrica. Pero además hay otras estructuras que atraviesa esta zona, ¿no? ¿Qué otras estructuras atraviesan la aponeurosis en la línea media? A ver.
¿Quién sabe? Venas, si no me equivoco. Hay un paquetes vasculonerviosos que atraviesan esta zona. Son los vasos perforantes. Y entonces los vasos perforantes que tienen composición venosa, arterial y filete nervioso atraviesan pues la aponeurosis, permitiendo que haya un pequeño agujero, ¿no? Un pequeño agujero que puede también ocasionar la hernia epigástrica. Pero veamos, todo proceso herniario tiene factores predisponentes y factores desencadenantes, ¿verdad? ¿Quién me podría mencionar, a ver, algunos factores predisponentes? Esfuerzos. ¿Perdón? Debilidad en la pared, esfuerzos, tabaquismo. Debilidad de la pared abdominal. ¿Qué zonas débiles conocemos, Edgar? La zona umbilical, inguinal. Bueno, la que está mencionándose ahora también, ¿no? Ya. Entonces, anatómicamente pueden haber zonas que se debilitan. Ese es un factor predisponente, ¿no? Zonas de debilidad natural que tiene la pared abdominal. Sin embargo, hay otras causas que predisponen a la formación de hernias, ¿verdad? A ver, somos 17. Luana. Sí, doctor, también podría ser personas que hacen mayor esfuerzo, bueno, como tosedores que tienen EPOC, personas que pues, con sobrepeso, y con el caso clínico, ¿no? Personas que cargan esfuerzo y que no, bueno, no tienen cuidado en eso, que no utilizan la ropa adecuada, por ejemplo, los que van al gimnasio, que se utilizan una especie de faja para cargar peso. Así es. ¿Y habrá algún factor predisponente familiar? Sí, antecedentes familiares también es. Por ejemplo, Que un paciente haya tenido una hernia. Bueno, perdón, que un familiar cercano haya tenido una hernia. ya, pero ¿eso qué me refleja? ¿Qué significa? Que varios individuos de una determinada familia tengan procesos herniarios. ¿En qué patología podríamos estar pensando? Podría ser, doctor, una colágeno, doctor. Diana, perdón. Algún trastorno en producción del colágeno, ¿no? Síndromes de Ehlers-Danlos. Así es, ¿no? Entonces, esta alteración del manejo de colágeno es hereditario y esto contribuye a la resistencia de las aponeurosis. Y fácilmente podemos encontrar que individuos de una determinada familia puedan tener procesos herniarios. Una muestra de esta alteración también es la presencia de la diastasis de rectos, ¿no es cierto, Adriana? ¿Qué cosa es la diastasis de rectos? Doctor, la diastasis de rectos es cuando hay una debilidad justo en la pared. Los rectos, si no me confundo. No. ¿En qué zona de la pared abdominal? Es la separación de ambos rectos. Ah, sí, sí. ¿A qué nivel? En la región epigástrica sobre todo, ¿no? Entonces, la diastasis de rectos es por una condición peculiar que tiene esta zona de la aponeurosis que se torna elástica. Y cuando hay un incremento de la presión intraabdominal, se estira, permitiendo que los músculos rectos se puedan desplazar hacia las zonas laterales y entonces vamos a evidenciar un incremento de volumen de la línea media, ¿no? A eso le decimos diastasis de rectos o separación de músculos. Pero en realidad aquí no hay anillo herniario, no hay falla aponeurótica. La aponeurosis es totalmente elástica y no ofrece orificio alguno, por ese motivo que la diastasis de rectos no es una hernia. Sin embargo, por factores estéticos,
puede ser manejado como tal y se puede hacer el cierre quirúrgico de esta zona, ¿no? Bien, esos son los factores predisponentes: el incremento de peso, la diabetes, la obesidad, factores genéticos como el que hemos mencionado, enfermedades crónicas como los tosedores, fumadores. El tabaco, por ejemplo, altera el metabolismo del colágeno, ¿no? Y hace pues propicio de que el paciente pueda cursar con un proceso herniario. ¿Y cuál es el factor desencadenante? Aumento de la presión intraabdominal. Entonces, el factor desencadenante es el incremento de la presión intraabdominal. Entonces, toda aquella situación que provoca el incremento de la presión intraabdominal va a traducir en un inicio o en una dilatación de estos orificios o de estas fallas o zonas débiles que tenemos en la pared abdominal, ¿no? Por ejemplo, la hipertrofia benigna de próstata, que hace que el paciente tenga dificultad para el inicio de micción y tenga la necesidad de pujar, ¿no? Pacientes que cursan con estreñimiento crónico, pacientes que levantan peso, como el caso clínico que le hemos traído, ¿no? Entonces, este incremento de la presión hace que estos orificios pequeños o estas zonas de debilidad se empiecen a distender, ¿no? En el caso de los niños, en los recién nacidos, tenemos que muchas veces el tipo de lactancia que tienen no es la fisiológica y utilizamos nutrición o leches maternizadas, que a la final les va a ocasionar un síndrome fermentativo en el bebé, va a provocar el llanto frecuente y este incremento de presión va a traducirse en el retraso del cierre del anillo umbilical, ¿no? Permitiendo la aparición de una hernia umbilical congénita o una hernia umbilical adquirida, ya que a las finales, si nosotros nos percatamos, si el cierre de la cicatriz umbilical ha sido defectuosa, con el pasar de los tiempos puede desarrollarse el proceso herniario umbilical. ¿Sobre todo en qué sexo, Diana? El sexo femenino. El sexo femenino. Muy bien. Entonces, ya hemos revisado lo que son factores predisponentes, factores desencadenantes. Si nosotros hacemos una revisión epidemiológica, vamos a ver que todas estas hernias tienen algunas peculiaridades. Por ejemplo, la epigástrica es más frecuente en el sexo masculino, la umbilical en el sexo femenino, la hernia inguinal en el sexo masculino, sobre todo la hernia inguinal indirecta, y la directa es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? El 75% de las hernias constituye, ¿qué tipo de hernias, Elsa? Indirectas. Las hernias, no, todas las hernias inguinales. Todas las hernias inguinales representan el 75% del total de las hernias que pueden existir en la pared abdominal. Las hernias umbilicales son de menos frecuencia. Las hernias crurales, ¿frecuente en qué sexo? A ver, ¿quién sabe? Flor. Femenino. Femenino. ¿Y qué importancia tiene la hernia crural, Flor? Es la que más llega a complicarse. La que más se complica, ¿no? Más se complica. Tanto así que cuando nosotros encontramos una hernia sintomática, o sea, que presenta dolor, para nosotros significa una emergencia. Porque podría tratarse de qué tipo de hernia, Erika. Erika. Disculpe, doctor. ¿Cuál sería el mayor peligro de presentar una hernia crural? Que se complique.
¿Con qué? No sabría, doctor. La hernia de Richards. ¿Qué cosa es la hernia de Richards? Erika. El pellizcamiento del borde antimesentérico del intestino. Así es, Flor. Entonces, como es una hernia muy pequeña, por ahí no puede salir con facilidad la asa intestinal, pero sí se asoma a ella. Y entonces, el borde antimesentérico de la asa puede ser peñiscada por el anillo crural y así puede comprometer su circulación y puede inclusive llegar a perforarse, ¿no? Por eso que todo paciente que llega, sobre todo el sexo femenino, con un cuadro de obstrucción intestinal, nosotros debemos revisar rápidamente la región crural, porque puede tratarse de una hernia crural complicada. Es un paciente que presenta náuseas, vómitos, dificultad para eliminar heces y gases, sin antecedente quirúrgico, porque ya sabemos que la primera causa de obstrucción intestinal tras una intervención es el síndrome adherencial, ¿no? Bridas y adherencias. Esa es la causa principal de un paciente con obstrucción intestinal que haya tenido antecedente quirúrgico, ¿ya? Pero si no ha tenido antecedente quirúrgico, vayamos a buscar la región crural, que de repente nos encontramos con una tumoración dolorosa y el diagnóstico es fácil de hacerlo, ¿ya? Bien, entonces es parte de la epidemiología, ¿no? La frecuencia, el sexo predominante en cada hernia. Vayamos, ¿cuáles son los elementos de una hernia? A ver. Saco contenido anillo. Vayamos de lo más principal. Anillo herniario, saco y contenido, ¿ya? ¿Qué elemento de la pared abdominal constituye el saco? Peritoneo. El peritoneo, ¿no? ¿Sí? ¿O hay una opinión contraria? A ver. Peritoneo parietal, doctor. El peritoneo parietal, Cristian, muy bien. Entonces, cuando nosotros observamos una hernia que tiene saco, estamos viendo la protrusión del peritoneo parietal que va a contener la víscera que se va a protruir por este anillo herniario, ¿no? Entonces, los elementos de una hernia es anillo herniario, saco y contenido. Y el saco también tiene partes. Tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene un fondo, ¿ya? Entonces, esos son los elementos, las partes del saco herniario. ¿Listo? Bien. Además, una hernia puede tener algunas características en el examen físico, ¿no? Cuando presenta el fenómeno herniario, o sea, ese fenómeno de aparecer y desaparecer, esta característica la reconocemos porque una hernia es reductible, ¿no? Entonces, una hernia puede ser reductible, puede ser irreductible. Y cuando es reductible, también tenemos dos opciones, que sea coercible e incoercible. ¿Cuándo decimos que una hernia es incoercible? Una hernia es incoercible, doctor, cuando al paciente le decimos que realice la, vasalva y hay una protrusión de la hernia, pero esta no se reduce, mientras que no, se reduce a la maniobra, pero cuando así, o sea, sin vasalva, vuelve a protruir la hernia. Pero es coercible cuando nosotros agarramos la protrusión herniaria y, reingresamos y esta no va a salir de nuevo, no va a protruir. ¿Alguna otra opinión? Doctor, incoercible sería que se reduce,
pero que se sale sola sin fuerza o por la gravedad misma vuelve a protruir, ¿no? Y la coercible sería que sale solo cuando hacemos maniobra de Valsalva. Diana, ¿y por qué es incoercible? ¿Por qué tiene esa característica? Puede ser dependiendo del anillo, qué tan grande sea, tanto que ya con la gravedad sale. Ya, y la otra causa es Que no tenga fascia. no, la cronicidad del cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos las dos condiciones para que sea una hernia incoercible. Que el anillo sea muy amplio, que sea fácil o que permita fácilmente la protrusión del contenido intraabdominal, y la otra que sea crónica, ¿no? Esta cronicidad hace de que haya procesos inflamatorios entre el contenido y el saco herniario y va a permitir la aparición de adherencias del contenido al saco. Y eso hace de que pueda tener esta característica de incoercibilidad. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos incoercibilidad. Entonces, cuando nosotros vemos que una hernia es reductible, mencionamos que es una hernia no complicada. Pero cuando pierde fenómeno herniario, o sea, se traduce en una hernia irreductible, estamos mencionando que es una hernia complicada. ¿Ya? Complicada. Bien, ¿qué más podemos hablar de hernias? Podemos conocer de repente algunos nombres especiales para determinados fenómenos herniarios. Por ejemplo, cuando el contenido del saco herniario es intestino, ¿cómo lo podemos denominar a este tipo de hernia, Elsa? Sí, doctor. Cuando tiene solo intestino, Sí. am, A ver, ¿quién sabe? Enterocele. Enterocele, ¿no? Enterocele. Y si es epiplon, epiplocele. Esto tiene importancia porque le imprime alguna característica. Si hay intestino, definitivamente que vamos a tener un cuadro de obstrucción intestinal cuando haya la complicación. Pero si solo hay epiplon, así esté complicada, si pierde el fenómeno herniario, el cuadro no va a acompañarse de una obstrucción intestinal, porque el epiplon es el que ocupa todo el saco y la asa intestinal está totalmente libre, permitiendo el tránsito intestinal adecuado, ¿no? Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de hernia complicada, en algunos casos no hay esa descripción de la hernia complicada que tiene distensión abdominal, tiene náuseas, vómitos, tiene dificultad para eliminar heces y gases, porque la causa es de que el epiplon es el que está ocupando todo el saco. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de hernia inguinal congénita, sobre todo en el sexo masculino, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es la causa por las cuales puede darse una hernia inguinal congénita? A ver. Vamos. La persistencia del conducto peritoneo vaginal sería en ese caso. La persistencia del receso peritoneo vaginal. ¿Ya? A eso le llamamos receso peritoneo vaginal. Acuérdense que cuando nosotros recordamos la formación del conducto inguinal, tenemos que recordar que el testículo se forma junto o da origen junto con el riñón y está suspendido en el espacio por un elemento de tejido conjuntivo que se llama el gubernáculo. Este tiene dos fases, una fase superior y una fase inferior. La fase superior hace que el testículo esté ligado al diafragma y la fase inferior vaya a dirigirse hacia el escroto, de tal manera que en la evolución, la parte inferior se va acortando y jalando al testículo hacia la bolsa escrotal. Cuando se choca o cuando llega a la pared abdominal, a esta la perfora
la atraviesa dando origen al conducto inguinal. Pero en ese descenso también se lleva al peritoneo parietal y es una de las membranas que recubre al testículo. Este conducto, esta tunelización del peritoneo parietal, a eso lo llamamos receso peritoneo vaginal. Debe obliterarse con la evolución para permitir solo el pasaje del cordón espermático. Por supuesto que si hay una estructura en medio de él, no va a ser un cierre total, siempre va a haber una pequeña luz, motivo por el cual debemos de tomar con pinzas aquella ecografía que nos pueda traer el paciente y nos mencione de la presencia de un anillo inguinal dilatado de 4 milímetros, de 3 milímetros, cuando sabemos que este conducto tiene una luz y no se va a obliterar al 100%, porque si no, estrangularía el cordón espermático y tendríamos problemas con la nutrición del testículo, ¿verdad? Entonces, esas ecografías donde menciona proceso herniario, pero con anillo de 4 milímetros, 3 milímetros, no vayamos a hacer caso, ¿ya? El diagnóstico de la hernia es la presencia de esta tumoración que tiene el fenómeno herniario. En algunas oportunidades, al inicio, puede haber presencia de dolor. En algunos de los libros antiguos lo mencionan como un dolor en punta de lanza, que es el inicio de la dilatación, el estiramiento de las fibras de la zona de debilidad, pero que pasa con algún tiempo, ¿no? No se hace crónico. Esta característica de dolor al inicio del proceso herniario puede confundir, sobre todo cuando se trata de hernia inguinal. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos tener cuando se trata de hernia inguinal? A ver, ¿quién me menciona? Apendicitis. Puede ser una apendicitis en la fase aguda, pero la apendicitis es bien claro, no tiene una cronología de Murphy, ¿no? ¿Alguna otra entidad? Adenopatías. ¿Perdón? Adenopatías, doctor. Adenopatías inguinales, ¿no? Estas por ser causantes de proceso inflamatorio pueden doler las adenopatías y entonces puede confundir a un proceso herniario, ¿no? Mencionaba lipomas, Miguel, claro, una tumoración de origen lipomatoso en la región inguinal puede confundir con una hernia inguinal. ¿Qué otra entidad puede ser? Por ejemplo, un dolor en la inserción muscular, ¿no? De los músculos del muslo, las famosas tendinitis del abductor del muslo, que es un dolor en la cara interna del muslo, muy pegada a la región púbica, donde se insertan los paquetes musculares, y entonces el dolor es crónico. Viene el paciente con dolor, no encontramos proceso tumoral, no ecográficamente no evidenciamos la presencia de hernia, y cuando hacemos una palpación digital de la zona de inserción muscular, va a causar dolor. Entonces, parte de los diagnósticos diferenciales de una hernia inguinal y crural es la tendinitis del abductor del muslo. Ya no se olviden de esa patología que a veces nos crea realmente confusión en el diagnóstico. ¿Qué otra causa? De origen urológico, por ejemplo. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos en la hernia inguinal? A ver. Flor. Flor, ¿conoces alguna entidad que pertenezca a los diagnósticos diferenciales de hernia inguinal? Se le fue el audio a Flor. Sí, sí, doctor. Es que me fui. Mi internet se fue un rato. Podría ser una hernia femoral.
El diagnóstico diferencial de hernia inguinal siempre está la hernia femoral, pero de causa urológica. Mm, 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 no sé. ¿Has escuchado hablar de un hidrocele? Sobre Ah, todo sí, esos doctor. hidroceles taricados. Sí, ¿no? ¿Qué más? Varicocele, Epididimitis. epididimitis. Tenemos el Mm, testículo mal descendido. ¿Cómo se llama eso? Cuando el testículo en su descenso se queda en el candal. ¿Cómo se llama? Criptorquilla. Criptorquidia. Una criptorquidia también puede ser causa de diagnóstico diferencial de una hernia inguinal. Los famosos testículos en ascensor. ¿Qué es lo que pasa en esta entidad? El elemento suspensor, que es el cremaster, es muy enérgico y cada vez que hay una contracción del cremaster, al testículo lo lleva al mismo conducto inguinal y puede semejar un proceso herniario. Entonces, por eso que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente, sobre todo varón, que tiene una hernia inguinal, debemos hacer el examen urológico adecuado, como es la evaluación de los testículos y del cordón espermático, ¿no? O sea, que no se nos vaya a pasar este tipo de entidad, sobre todo en los niños, que ahí es donde más se ve este tipo de patologías urológicas, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de una hernia inguinal, utilizamos estas dos maniobras que hemos mencionado en la historia clínica, ¿no? La maniobra de Landívar y la maniobra de Andrews. ¿Para qué nos sirve exactamente estas maniobras y cuál es su finalidad? A ver, Elsa. Sí, doctor, para diferenciar si es que la hernia es indirecta o directa, también para abordar, ¿no? En la cirugía, saber cómo abordar al paciente. Ya. ¿Podrías explicarnos cómo se hace la maniobra de Landívar? Sí, doctor. Se toma como referencia la cresta ilíaca anterosuperior y 2 centímetros arriba y 1 centímetro hacia línea medial. Ahí se genera la inserción de la hernia, si fuese el caso, y luego se le pide al paciente que realice la maniobra de Valsalva, y si es que al realizar la maniobra de Valsalva se siente la hernia como que golpea la mano, sería indirecta. Creo que así es, doctor. A ver, vamos, Kevin, ¿qué opinas? Ya, doctor. Landívar es primero, tenemos que reducir la hernia. Y una vez la hernia reducida, vamos a hacer presión sobre el anillo inguinal profundo, que es más o menos como lo mencionó mi compañera, una línea imaginaria entre la cresta ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, que es más o menos por donde discurriría el ligamento inguinal. A la mitad más o menos de ese trayecto, 2 centímetros arriba, debería estar el anillo inguinal profundo. Entonces, con la hernia reducida, se hace presión buscando ocluir el anillo inguinal profundo, se pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, y si protruye una hernia, significa que no está saliendo por el anillo inguinal profundo, sino sería por el triángulo de Hasselbalch, sería una hernia directa. Pero si no protruye nada, significa que es una hernia indirecta que está protruyendo por el anillo inguinal profundo, que lo hemos incluido en este caso. Muy bien, muy bien. Kevin, y por ejemplo, si yo tuviera que examinar un paciente, como en el caso de la historia, ¿qué mano utilizaría para hacer la maniobra de Landívar en este paciente que tiene una hernia inguinal izquierda? No estoy seguro. Yo usaría mi mano con la que trabajo mejor, ¿no? Soy diestro, pero no sabría si hay alguna diferencia entre usar una mano u otra. A ver, Yamile.
Sí, doctor. En ¿Qué? este caso se haría con el lado contralateral. Por ejemplo, si la hernia está en el lado izquierdo, entonces yo voy a hacer la maniobra con mi otro lado de la mano, ¿no? Y así viceversa. Ajá. Entonces, para la maniobra del Andívar, que el objetivo de esta maniobra es la oclusión del anillo inguinal profundo o anillo inguinal externo, ¿no? Que no se vayan a confundir, que es lo mismo, son sinónimos. Anillo inguinal externo, anillo inguinal profundo, es lo mismo, solo que tiene la diferencia del elemento de referencia, ¿no? Cuando hablamos de anillo inguinal externo e interno, nos referimos como punto de referencia a la línea media. ¿Ah? La línea media. Entonces, si nosotros vamos a hacer la maniobra del Andívar, vamos a utilizar el segundo y el tercer dedo de la mano contralateral al examen del paciente. Si yo tengo una hernia inguinal derecha, voy a utilizar para hacer la maniobra del Andívar mi segundo y tercer dedo de mi mano izquierda. Y viceversa, ¿no? Si yo voy a hacer un examen de una hernia inguinal izquierda, voy a utilizar mi mano derecha. Mas no así con la maniobra de Andrews, ¿no es cierto? Miguel Ángel. ¿Cómo es la maniobra de Andrews? Doctor, no, disculpe, no escuché la maniobra. ¿No has escuchado la maniobra de Andrews? No, doctor. Ya. Joel. Sí, doctor. Bueno, creo que la de antes era, se introduce el dedo a través del escroto, introduzcan, ¿no? Se introduce el dedo por el conducto. Ya, la cosa es que cuando nosotros introducimos el dedo, si es que sentimos, y bueno, pedimos al paciente que busque obviamente también, si sentimos la hernia en la punta del dedo, pues decimos que es una hernia indirecta, y si la sentimos lateral, es una hernia directa. Ya. Luana. Maniobra de Andrews. Sí, doctor. Igual que dijo mi compañero, es que introducimos el dedo a través del fin del escroto en el trayecto inguinal. Entonces, le pedimos al paciente que tosa o que la maniobra de Valsalva. Y si protuye y toca la punta del dedo, le decimos que es una hernia indirecta. Pero si sentimos que lo toca no en la punta, sino al costado y empuja el dedo hacia adelante, decimos que es una hernia inguinal directa. Directa, ¿no? ¿Qué dedo se utiliza, Luana? El índice. ¿El índice de qué mano? De la mano contraria. No. En este caso, no. Para la maniobra de Andrews, el objetivo importante de esta maniobra es tratar de ubicar el anillo inguinal superficial. En el caso del varón, podemos hacer con una digitopresión con el dedo índice del mismo lado que vamos a examinar. Se trata de una hernia inguinal derecha, voy a utilizar mi índice derecho. ¿Ya? Mi índice derecho. En el caso del varón, en el tercio superior del escroto voy a hacer una digitopresión casi de 90 grados para luego dirigirlo el dedo hacia la parte superior del abdomen, siempre mirando la parte ventral del dedo hacia la cavidad peritoneal. Y entonces de esa forma voy a conseguir el anillo inguinal superficial. ¿Ya? En el caso de la mujer igual, puedo agarrar y en la parte superior del labio mayor puedo hacer esa misma maniobra, digitopresión, y puedo ascender, porque esa zona de la piel es un poco redundante y puede ser desplazada por debajo de la misma piel y llegar hasta el anillo inguinal superficial. Entonces, cuando yo tengo el dedo dentro del anillo inguinal superficial, va a estar mirando del pulpejo hacia la cavidad peritoneal. Invito a que haga una maniobra de Valsalva el paciente, y si el golpe es en el pulpejo mismo, se va a tratar de una hernia inguinal directa.
Pero si me choca la punta del dedo, eso quiere decir que el saco herniario está bajando por el conducto inguinal y me va a chocar la punta del dedo, diré que es una hernia inguinal indirecta. Entonces, si hacemos una asociación de ambas maniobras, podemos tener una clara idea que se trata de una hernia inguinal directa o indirecta. Esto es sencillo cuando tenemos un paciente delgado, pero es un poco difícil cuando tenemos un paciente obeso. En ese caso, vamos a tener cierta duda si se trata o no se trata de una hernia inguinal directa o indirecta. Y aquí nos ayuda los exámenes auxiliares, como es el imagenológico, ¿no? La ecografía nos ayuda muy bien para poder distinguir este tipo de hernias. Pero ¿de qué me sirve diferenciar entre hernia inguinal directa o indirecta? ¿Cuál es la hernia que más se complica entre estas dos, Cristian? La que más se complica, la hernia indirecta. Hernia indirecta, ¿no? No lo digas con miedo o con duda. Es la hernia inguinal indirecta la que más se complica entre las dos, ¿no? Por eso que si yo hago el diagnóstico de una hernia inguinal indirecta, voy a priorizar su tratamiento. Tendré que advertirle al paciente que priorice su tratamiento. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se nos puede complicar esta hernia. A diferencia de la hernia inguinal directa, que por ser una zona más amplia de falla, es que no se complica con facilidad. Ahora, ¿qué cosa es una hernia por deslizamiento? José. Ok, doctor. Me dijiste una hernia por deslizamiento. Sí. Como tal, si no se produce cuando es una unión, por ejemplo, del esófago con el estómago. Entonces. No. Joel. No me acuerdo, doctor. Kevin. Sí, tampoco recuerdo muy bien. Creo que tenía que ver con la protrusión de... Bueno, no, la verdad es que no recuerdo. En el caso de Linda. Bueno, sí, yo lo considero más bien, no sé si será lo mismo, espero, que sean las hernias deslizadas, también se le conoce, ¿no? Que es cuando son aquellas hernias en las cuales el contenido intraabdominal o del intestino, como por ejemplo en una hernia inguinal puede ser el ciego, va a formar parte del saco herniario. Pero también puede ser cualquier otro órgano, o un ovario, una vejiga. O sea, en sí se le conoce como que el contenido forma parte del continente y un órgano va a formar parte del mismo saco. Ahora vamos a aclarar un poquito eso. Cuando nosotros hablamos de hernia por deslizamiento o con deslizamiento, estamos hablando de que este órgano que emerge va a formar parte del saco, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de hernias inguinales directas, la hernia inguinal directa derecha con deslizamiento, parte de este saco herniario lo va a constituir la vejiga, ¿ya? La vejiga. Y en el caso del lado izquierdo, lo va a constituir el colon. Entonces, por eso es que es un poquito riesgoso hacer resección de saco herniario en las hernias inguinales directas, porque puede tratarse de una hernia por deslizamiento y lo que vamos a seccionar o cortar como saco herniario va a ser parte de la pared de estas vísceras, tanto de la vejiga en el lado derecho como el colon en el lado izquierdo. Por ese motivo, cuando nosotros nos encontramos con una hernia inguinal directa, lo que hacemos es una invaginación de todo el saco, reforzamos con un punto en forma de una orla de la fascia transversalis y de esa forma nos evitamos ese riesgo de poder seccionar la vejiga o el ciego, ¿ya? Esa es la hernia por deslizamiento, no se olviden, ¿ya?
Entonces, parte de la víscera constituye parte del saco herniario, ¿ya? Saco herniario. Bien. Ya sabemos que la hernia crural es la que más se complica. Ahora veamos. Estábamos hablando de anillo, el anillo herniario, que es una falla o es un orificio anatómicamente formado de origen natural o de origen congénito o de origen adquirido. Cuando nosotros nos referimos a un orificio de origen adquirido, nos estamos refiriendo a las eventraciones. ¿Qué cosa es una eventración en todo caso, Adriana? Ya, una eventración es aquella protrusión de un contenido que se produce por un orificio adquirido, o sea, por una intervención quirúrgica, por ejemplo. Una incisión, ¿no? Una incisión en la pared abdominal, la cual ha terminado en una dehiscencia y entonces una apertura de un orificio por el cual protruye. La eventración tiene las mismas características de todo proceso herniario porque es en sí, es una hernia. Tiene saco herniario, tiene anillo ventral, en este caso hablamos de saco ventral, anillo ventral, ¿no? Y contenido del saco. Y tiene las mismas atribuciones que todo proceso herniario, o sea, tiene fenómeno herniario, tiene reductibilidad, tiene coercibilidad, incoercibilidad, puede tener complicaciones que es la misma complicación de las otras hernias, o sea, la encarcelación y la estrangulación, ¿ya? Muchas veces cuando nosotros vemos eventraciones, vamos a tener esta famosa hernia con pérdida de domicilio. ¿Qué significa esto, Elsa? ¿Con pérdida de domicilio, doctor? Sí. No, doctor, no recuerdo. A ver, ¿quién se acuerda acerca de la hernia con pérdida de domicilio? Linda. Si no me equivoco, más que todo es con esas hernias incisionales gigantes, se les considera, y es cuando, por ejemplo, el contenido intraabdominal está en el exterior, ¿verdad? Entonces el diafragma y los pulmones, por gravedad usualmente suelen descender porque simplemente tienen más espacio. Entonces existe esa pérdida de derecho a domicilio porque simplemente no hay el espacio suficiente para la reducción del contenido herniario. Y para entonces leí que se realizan neumoperitoneos progresivos para que la pared abdominal se vaya distendiendo y pues se cree más bien un espacio para reducir esta hernia. Así es, ¿no? Entonces, estas hernias con pérdida de domicilio se tratan de hernias con anillos ventrales amplios, que provocan pues de que las vísceras intraabdominales atraviesen esta falla aponeurótica y permanezcan fuera de la cavidad. Esto permite que la pared se retraiga y entonces se acostumbre a menos contenido. Es como si yo tuviera un balde que tiene una capacidad de 5 litros y un contenido de 6 litros, ¿no? Imposible que entre en este balde todo el contenido, esos 6 litros, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la pared se ha retraído y el espacio que queda dentro de la cavidad peritoneal sea muy reducido, motivo por el cual el contenido permanece fuera de la cavidad. Entonces, cuando hablamos de eventración, estamos hablando de una falla técnica o falla en la resolución de una intervención quirúrgica. Se aperturó esta brecha que hemos abierto y por esta brecha sale el contenido. Entonces, podemos hablar de eventraciones agudas y eventraciones crónicas. ¿Qué diferencia hay entre una eventración aguda y una eventración crónica? ¿Quién me podría mencionar? ¿Alguien podría mencionarme qué es una eventración aguda y una eventración crónica? A ver, muchachos. En otras palabras, lo que quiero mencionarles, ¿qué cosa es una evisceración?
Una evisceración es la protrusión de un órgano hacia la cavidad externa ya, sin saco. ¿Había otra opinión? Bueno, la evisceración sí es la protrusión del peritoneo visceral a través de una herida quirúrgica. Ujú. Otra opinión. Vamos. Aquí hay dudas, ¿verdad? Aquí tenemos dudas. Kevin. Podría ser la protrusión, en este caso de vísceras abdominales, pero en este caso ya ha habido un defecto en las suturas que se han hecho al peritoneo parietal. Entonces, Ya. ahí protruye. ¿Podemos considerar una evisceración como una eventración aguda? Flor. Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Y es que en realidad es eso. En la literatura vamos a encontrar acerca de evisceraciones agudas, perdón, eventraciones agudas y eventraciones crónicas. A las eventraciones agudas podemos considerar cuando la falla del cierre de la pared se produce hasta los 30 días. Y en este periodo no se ha regenerado todo el peritoneo parietal, así es que la protrusión de las vísceras sale sin saco herniario o saco ventral, ¿no? En cambio, cuando se trata de una falla aponeurótica que se ha suscitado después de los 30 días, el peritoneo parietal se regeneró y ya constituye el saco ventral. Entonces, entre evisceración y eventración, la gran diferencia es la presencia de saco herniario o saco ventral, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas, por ejemplo, de una evisceración? Luana. Bueno, como dicen los compañeros, que haya sido una mala sutura o que el paciente haya hecho una fuerza. Y bueno, sí, eso, ¿no? Que la sutura se rompa. Bueno, podríamos de repente mencionar que hay causas que dependen del paciente, que hay causas que dependen de la técnica y que hay causas que dependen de la evolución de una intervención quirúrgica. Por ejemplo, causas dependientes del paciente. ¿Qué pacientes pueden tener evisceración? Y que debemos cuidar mucho de eso, ¿no? Pacientes desnutridos, pacientes ancianos, pacientes obesos, pacientes con antecedente de tabaquismo, pacientes con tratamientos oncológicos, donde la fase de cicatrización de la aponeurosis va a conllevar o puede producirse una falla, ¿no? Eso con respecto al paciente. Con respecto a la técnica, muchas veces en la curva del aprendizaje podemos cometer algunas fallas. Por ejemplo, colocar puntos muy contiguos, que esto va a conllevar a la isquemia de la aponeurosis. Podemos de repente poner puntos muy al filo de los bordes aponeuróticos. Podemos utilizar de repente suturas inadecuadas, de repente se pasaron las suturas. Entonces, de acuerdo a la técnica, hay una falla y esto podría ocasionar la posibilidad de una evisceración. También, en el posoperatorio, podemos tener este riesgo cuando tenemos un hilio posoperatorio prolongado. En el caso de las intervenciones por peritonitis generalizada, donde el proceso inflamatorio que se produce por la secreción purulenta hace que las vísceras se paralicen y el retorno de la motilidad intestinal se prolongue. Entonces, esto va a ocasionar la presencia de un hilio, de una obstrucción reactiva al proceso inflamatorio que dio curso a la enfermedad, ¿no? O puede ser
que en el postoperatorio el paciente, como mencionaba Luana, como mencionaba Erlinda, puede ser de que haga demasiada fuerza de forma brusca. Un anciano que esté suturado, que tenga una incisión mediana, supra e infraumbilical y que haga una fuerza exagerada, puede romper todas las suturas y conllevar a una evisceración. O que tenga un acceso de tos muy enérgica o tenga una crisis de vómitos, ¿no? Los vómitos también son causa posible de proceso de una evisceración. Entonces se rompe el cierre que hemos hecho de la aponeurosis y ofrece pues un camino para que salgan las vísceras en forma abrupta, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de grados de evisceración? Cristian. Cristian. Ah, sí, doctor, grados de evisceración. No estoy seguro, doctor. Puede haber evisceración de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, ¿no? Esto dependiendo de la protrusión de las vísceras, ¿no? Hablamos de evisceración de primer grado cuando las vísceras que se exteriorizan apenas llegan al plano cutáneo, ¿ya? Por ejemplo, si emerge una asa intestinal, pero que no sobrepasa el plano cutáneo, solo ha pasado el plano aponeurótico, estamos hablando de una evisceración de primer grado. De segundo grado, cuando sobrepasa este límite, ¿no? O sea, el nivel de la piel. Se ha exteriorizado la asa por encima de la piel, segundo grado. Y tercer grado, cuando no solo la asa intestinal se protruye, sino también su mesenterio. Estamos hablando de evisceración de tercer grado o evisceración completa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Luana, si tú estás haciendo el internado y de pronto tienes un paciente anciano que al día siguiente de su intervención presenta una evisceración total, o sea, una evisceración de tercer grado? ¿Qué harías? Le digo al cirujano. O puedo colocar apósitos. Ah, yo dije, llamas al cirujano. No, ¿no es cierto? Lo primero que harías es cubrir estas vísceras con apósitos limpios, darle una cierta humedad con cloruro de sodio y avisar al asistente que está de turno para que vea el momento oportuno de poderlo entrar a sala de operaciones. Porque, ¿qué pasaría si este paciente ha comido minutos antes de la evisceración? Este paciente no va a poder entrar a sala de operaciones de emergencia, porque para poder entrar a sala de operaciones y poderle colocar un anestésico, ¿cuánto tiempo de ayuno tendríamos, Kevin? 8 horas de ayuno, doctor. 8 horas de ayuno. Diana. Diana Carolina. Ya se fue, ya se aburrió ya. Flor. 6 horas, doctor. 6 horas. Edgar. Depende de lo que ha consumido. Si es líquidos, podría ser hasta 2 horas. Ah, entonces depende de lo que se alimente uno, ¿no? Por lo general, mencionan que para sólidos son 6 horas y que para líquidos son 4 horas, ¿ya? 4 horas de ayuno. Entonces, con eso podemos garantizar que no vamos a tener el problema de el fenómeno, el fenómeno de aspiración, ¿no? El accidente que puede ocasionarse cuando tenemos el estómago lleno y aplicamos el anestésico, ¿no? Esto puede ocasionar un vómito y este vómito llegar a un síndrome aspirativo, que así nos complicaría todo. Entonces, si tuviéramos una evisceración completa, cerramos o cubrimos las vísceras con gasas o apósitos estériles, echaríamos cloruro de sodio para darle la humedad y programaríamos su operación
de emergencia o de urgencia, ¿no? Esperando el tiempo suficiente como para poder colocar el anestésico. En algunas ocasiones especiales, por ejemplo, con los pacientes que tienen un hilio prolongado, no nos queda otra que hacer una cirugía de manejo de emergencias. No podemos cerrar esta pared porque vamos a ocasionar un síndrome compartimental cuando hay un hilio prolongado. Y entonces nos quedamos con una condición de laparostomía, ¿no? Podemos aplicar el método de la bolsa de Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que cubrimos las asas con un material plástico estéril, que lo fijamos al plano aponeurótico y lo cubrimos con apósitos, permitiendo que el proceso inflamatorio existente en las asas intestinales ceda y más o menos al cuarto o quinto día posterior a ello podamos hacer un cierre de la pared sin que tengamos este fenómeno el fenómeno compartimental, ¿ya? Son en casos de mayor exigencia o mayor peligro. Eso es la evisceración, ¿ya? Entonces, la evisceración es la protrusión de las vísceras sin que esté cubierto por el peritoneo parietal. Son fallas aponeuróticas o fallas de la técnica que abarcan hasta los 30 días de evolución. Hablamos de evisceración contenida cuando no hay exteriorización de vísceras, a pesar de que la aponeurosis está abierta, pero ha habido la formación de puentes de fibrina que impiden la emergencia de las vísceras de la cavidad peritoneal. En todo caso, una evisceración contenida puede ser posible de tener un tiempo de espera hasta que se llegue a consolidar el proceso ventral, que sería lo más óptimo, ya que cuando se constituye o se restituye el peritoneo parietal, nos va a dar la condición de cavidad cerrada y va a permitir una planificación adecuada de un cierre. Cuando estas brechas son muy grandes, a veces para el tratamiento de las eventraciones podemos pensar en esta estrategia que mencionó Ermelinda, que es el neumoperitoneo, de que ya se está dejando de moda, y lo que está tomando ahora mayor fuerza es la separación de componentes de la pared abdominal. ¿Qué significa esto? Se hace incisiones en el tendón conjunto o se separa debajo del plano del músculo oblicuo mayor, la parte aponeurótica del transverso y el oblicuo menor, y de esta forma podemos desplazar toda la masa muscular y aponeurótica hacia la línea media. La brecha donde hemos abierto queda protegida por el oblicuo mayor, y entonces es así que podemos permitir un cierre adecuado de la falla aponeurótica. No podemos dejar de mencionar que también el uso de la malla protésica nos ayuda muy bien en estos casos, ¿no? Entonces, esto de la descomposición o la separación de componentes está tomando mayor fuerza en los últimos congresos que se ha asistido, y es una buena estrategia para poder cerrar la brecha, ¿ya? Preguntas que tengan acerca de eventración o evisceración. Seguramente que hay muchas inquietudes, muchas dudas acerca de este tipo de hernias. Erlinda. Doctor, o sea, mi duda era que si evisceración era lo mismo que decir que hernia incisional. Ajá, y son sinónimos. Hernia incisional, eventración, evisceración, prácticamente son sinónimos todos. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay duda en el tema? Muy bien.
Espero que todo esté claro. Hemos hecho una revisión al azar de todo el tema. Y nuestro paciente que hemos presentado inicialmente, pues se trata de una hernia inguinal indirecta, una inguinoescrotal, que si nosotros tuviéramos la posibilidad de encajarlo en la clasificación de Nyhus, ¿a qué categoría lo podríamos estar clasificando? Kevin. Sí, a ver, déjame recordar un ratito, estoy recordando el Nyhus. Muy bien. Sería un Nyhus. A ver, era una hernia inguinal. 3A, doctor. Sí, ya me ganaron ya. Muy bien, Adriana. 3A. Las inguinoescrotales pertenecen a este grupo. ¿Y cuál es la característica de la 3A? Es aquella en la que, bueno, es una directa en el cual el tamaño no tiene en cuenta. No lo tomamos en cuenta. No, Adriana, estabas bien. La hernia inguinal 3A es aquella que tiene el anillo inguinal profundo totalmente dilatado y la pared posterior también destruida. Por eso se produce el desplazamiento de esta masa hacia la región escrotal. Nyhus 1 es aquella que tiene el anillo inguinal profundo normal. ¿Ya? Nyhus 2, que tiene el anillo inguinal dilatado, el anillo inguinal profundo, ¿no? En Nyhus 3 tenemos las otras categorías, ¿no? La 3A es justamente eso, ¿no? Que la hernia inguinal tiene dilatado el anillo inguinal profundo y la pared posterior destruida. Aparte, la hernia inguinal directa y la hernia crural, ¿no es cierto, Kevin? Kevin. Sí, doctor. Es que no recuerdo bien, es que recién estoy empezando a repasar. Sí, me olvidé de Nyhus un poco. Ajá. Siempre hay que recordar, ¿no? Ahora, para efectos del examen, tenemos que coger todo lo que hemos visto, todo lo que hemos revisado en el curso. Y es poco realmente, ¿ya? No se preocupen que las preguntas no van a ser rebuscadas, ¿ya? Muy bien, chicos. Espero que les haya servido de repaso y de reforzamiento de sus conceptos acerca de hernias. Si hablamos de hernias, pues nos pasamos horas y horas hablando de hernias y créanme que no vamos a terminar. Pero lo básico lo hemos mencionado. Lo único que de repente tendríamos que repasar un poquito más acerca de la anatomía, por ejemplo, triángulo de Hesselbach, por qué es débil, por qué, por ejemplo, en las hernias crurales, la más frecuente de las formas es la que sale por dentro de la vena y pueden existir otras formas de hernia crural, ¿no? La hernia crural que sale entre el músculo psoas-ilíaco y el nervio, entre el nervio y la arteria, entre la arteria y la vena. Todos estos lugares o perforaciones que tiene la pared son plausibles de ser dilatadas y convertirse en procesos herniarios, ¿ya? Entonces, las hernias lumbares, por ejemplo, ¿cuáles son las hernias lumbares, Miguel Ángel? ¿Sería la hernia de disco? No. El otro, Miguel Ángel. Creo que era la hernia de Spiegel. No. No, de Griffith. La hernia de Petit. Acuérdense, la hernia pequeña y la hernia grande. La hernia pequeña, Petit. La hernia grande, Greenfeld, ¿no? Son las dos hernias lumbares. Poco frecuentes, pero que también tenemos que tener algún concepto acerca de ellas. Así como las hernias pararrectales, ¿no? Las hernias pararrectales también se pueden presentar.
o las hernias paraestomales, en el caso de las brechas que muchas veces abrimos en caso de emergencia. Por ejemplo, un vólvulo de sigmoides, hacemos la esterilización del asa colónica, del sigmoides, eso es una colostomía, y entre la colostomía y la pared puede producirse una hernia, eso se llama hernia paraestomal, que simplemente es porque se ha abierto mucho la aponeurosis para que pase el asa intestinal, ¿no? Entonces puede haber, en el caso de una colostomía o de una iliostomía, puede producirse estas hernias paraestomales, ¿ya? Entonces, eso de repente lo van a ver mucho más adelante, cuando vayan a ver patología de cavidad, en donde van a ocuparse un poco más acerca de esto, ¿no? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto compartir este tiempo y espero, como les mencionaba, que les haya servido. Bien, ¿alguna pregunta final? Doctor, entonces el tipo de hernia según la clasificación de análisis del paciente es 3A. Sí. ¿Escucha 3? Sí. Y ¿Sí o doctor, no? ¿las inguinas escrotales no son 3B? Las inguinoscrotales. ¿Y la 3A qué cosa es? A ver. Directo. La hernia, es hernia directa. Se percataron. Siempre les he dicho, cuestionen todo lo que reciben. Ya les conté a algunos de los alumnos que he tenido, ya les conté las travesuras que sé hacer. Muy bien, chicos, muy bien. Me gusta de que se percaten de algunas trampitas que se ponen siempre. ¿Ya? Ok. Muy bien, entonces, muy buenas noches, que tengan un bonito sueño, vayan preparándose para el examen, para los exámenes que vienen la próxima semana, que estoy seguro que ustedes van a poderlo superar en forma amplia. ¿Ya? Cualquier cosa, estamos para servirles. No duden en que nosotros somos sus amigos, más que las personas que tienen que evaluarlos, somos personas que estamos modulando su aprendizaje. Acuérdense siempre lo que les he hablado, que ustedes tienen un arma muy poderosa que se llama el aprendizaje autorregulado o autonomía del aprendizaje. Ustedes escogen estudiar algún concepto, cómo estudiarlo, cuándo repasarlo. Y eso es una facilidad que tienen gracias a que las clases están colgadas y ustedes pueden revisarlas una y otra vez. Entonces, esto del aula invertida es una gran herramienta que solo nos ayuda a fortalecer los conceptos que ya los traemos a clases. ¿Ya? No se olviden de ello. Y esto aplica para todos los cursos que tengan. Avancen ustedes por su cuenta y lo único que van a hacer es buscar el reforzamiento con el docente que les toque. ¿Ya? Muy bien. Muy buenas noches. Bonito sueño. Y ya nos estamos viendo la próxima semana en los exámenes. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias. Doctor, muchas Doctor, gracias. Nos vemos. Chao, chao.